Bueno, para abundar sobre el tema, hoy me acompaña aquí en el foro César Gutiérrez Priego. Eres candidato a ministro, ¿no? Es correcto. A ministro de la Suprema Corte de Justicia, abogado, especialista en Derecho Penal, Militar, Seguridad Nacional. Gracias, César. Me da gusto saludarte. Muchas Al contrario, gracias. Adela, un placer estar contigo. Oye, ya luego nos cuentas lo de cómo fue que te animaste a inscribirte para ser ministro de la Corte, pero me gustaría empezar con las declaraciones de ayer de Donald Trump, que ya subieron de tono, ¿no? Diciendo, nunca como antes México había estado manejado por los carteles criminales, por los criminales en México. Yo que escuché esa parte del discurso, obviamente me llamó la atención, tuve curiosidad y quise escuchar toda la declaración. Y él, a pregunta expresa que le hace un periodista, hace el señalamiento de que él quiere mucho a México, que tiene una gran relación con México y que hay mucha cooperación, pero que lamentablemente, y utiliza un término en inglés que se puede interpretar de muchas formas, pero en pocas palabras lo que él dice es que pregunta expresa de la frontera, él hace un señalamiento general, donde él señala que nunca había visto tanto control por parte de los grupos criminales. Y en inglés dijo México, it's run by the cartels, ¿no? Así es. Dirigido por los carteles. Así es. Y ahí es donde viene la parte de podemos caer en la traducción. La realidad es que él hace ese señalamiento. Pero también señala que él está dispuesto a ayudar a México si México pide ayuda, ¿no? Y ya después como que cambia un poco el tema y señala que incluso la inmigración ilegal de personajes criminales del Congo y no solo de Sudamérica llegan a los Estados Unidos por medio de México. Me parece que esa sí fue muy fuera de lugar porque sería muchísimo más fácil llegar a Canadá que a México, Sí, pero bueno. muy exagerado. Sí. Pero eso nos muestra también, ¿no? Me queda claro. Pero incluso eso me queda también como una idea muy clara de quién filtró los datos a CNN, que saca la nota de los drones de la CIA, New York Times y Washington Post. Fueron los tres medios de comunicación que yo tuve la oportunidad de verificar como si fuera una investigación propia donde le hicieron una filtración y curiosamente los tres lo sacan el mismo día. Me parece que sí existe, como decía la presidenta, una campaña para fijar un tema en específico. ¿Por qué? Pues porque empezamos a ver en el sentido de ya doblaron a la presidenta. Hay espionaje por parte de los Estados Unidos. Hay que recordar el antecedente. ¿Qué es lo que dijo ¿no? esta mañana, no, la presidenta? Ella hace énfasis, ¿no? Ella entiende. Y me parece que se están mezclando también cuestiones de carácter político con cuestiones de seguridad. Creo que todos los mexicanos de bien en este país lo que queremos es que las autoridades federales tengan éxito en contra de los grupos criminales. Me parece que no hay un solo mexicano que no quiera eso, salvo aquellos que tengan algún interés de carácter personal. Me parece que todos los días, ¿no? Y por eso la acusación que hace el presidente, ahora ya no señaló que el gobierno, dijo que eran dirigidos, ¿no? Por grupos criminales. Que México estaba dirigido, bueno, es un poco lo mismo. Quien dirige al país, pues el gobierno. Pero sí, en ese sentido sí cambió el tono, porque él incluso cuando sacan el comunicado de la Casa Blanca señalan que el gobierno de México apoyaba directamente a los grupos criminales, haciendo referencia a una nota de Genaro García Luna, y eso causó también otra controversia, donde decían, no, están hablando del gobierno actual, no, están hablando del ejemplo de García Luna, etcétera. Pero recordando que no pueden hacer incluso señalamientos porque se empezó a manejar también el hecho de que es que el Mayo ya habló. Pues sí, pero el Mayo puede hablar de gobiernos anteriores. Este gobierno tiene poco más de 4 meses y todos los días hemos visto trabajo de coordinación que yo nunca había visto anteriormente, Adela. Yo nunca había visto un comunicado en donde la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina de forma conjunta realizaran un operativo. 2. Generalmente no lo hace. No. Que tengamos a un civil como Omar García Harfuch, que es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, como coordinador. Imagínate los egos que hay con un general secretario de la Defensa, un almirante secretario, ¿no? Y que de forma conjunta han estado pudiendo realizar este trabajo y que le hace reconocimiento de cada uno de los decomisos que se llevan a cabo, de las detenciones, etcétera.
Cuando se empieza con esta imposición que le han llamado de Donald Trump de que se enviaran 10,000 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército a la frontera, mucha gente decía, es que 10,000 elementos no son suficientes. Sí, lo que pasa es que no tienen el antecedente que ya existen 15,000 elementos. Realmente llegaron 10,000 extras, así es. Y esos 25,000 elementos que vemos el día de hoy, hemos empezado a ver los resultados. Y un dato muy importante es, se ha podido demostrar ya con datos, que un gran número de ciudadanos norteamericanos ingresan a México para comprar precursores químicos, comprar drogas sintéticas como metanfetaminas o estos precursores para poder ellos crear el fentanilo en los Estados Unidos. Para pasarlas. Pero son ciudadanos norteamericanos de grupos criminales dedicados al tráfico de drogas. Y ahí es donde yo decía, aquí siempre hay una oportunidad. ¿Y esa oportunidad cuál es? México, ¿cuál es el problema que tiene? Que los cárteles de la droga tienen armamento para poder hacer frente a las policías, incluso casi igualar a las Fuerzas Armadas mexicanas. Y que incluso se sabe que hay corrupción de parte de los Estados Unidos porque tienen armas que solamente son vendidas a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿no? México, en este orden de idea de cooperación, ya tiene herramientas jurídicas para poder ir en contra, a lo mejor no de las armadoras, porque sabemos que el Sindicato del Rifle es tal vez una de las asociaciones más poderosas del mundo y aparte el principal donador del Partido Republicano en los Estados Unidos. Pero a todas las subdistribuidoras que están en el borde entre Estados Unidos y México, en la frontera, sí podrían estas acciones llegar a afectarlos. Y dos, todo el lavado de dinero que existe en Estados Unidos, porque el sistema bursátil norteamericano es donde se queda gran parte del dinero. El narcotráfico generaba, ¿no?, o por lo menos los datos que se manejaban el año pasado, más de 12,000 millones de dólares en ganancias netas. Y se tiene conocimiento también que solamente el 20% regresa a los lugares de origen, México, Colombia, Asia, etcétera. El 80% se queda en los sistemas bursátiles de los Estados Unidos y se pueden utilizar pues todos estos bancos, todas estas criptomonedas, todo eso para el lavado de activos. Esa es una herramienta que el gobierno mexicano también puede llevar a cabo. Porque yo les explicaba de que a mí me llamaba la atención que hicieran el señalamiento de los drones. Cuando este dron, obviamente, para un trabajo directo de investigación y localización, no funciona como los aviones espías que se enviaron, sino que es para puntos en específico. Y que lo manejaran como una filtración era lo que me llamaba la atención, porque si existe la coordinación y el reconocimiento del mismo secretario de la Defensa, que él tenía conocimiento de 2 de los 18 vuelos, también dijo que él no podía descartar espionaje porque apenas se iba a enterar cuál era la información de los otros 16 vuelos, porque sí existe un convenio entre el Ejército de Estados Unidos y el Ejército mexicano. Incluso nosotros somos sus socios del Comando Norte porque somos el primer punto de defensa de los Estados Unidos. Pero entonces, evidentemente, el gobierno mexicano estaba al tanto, ¿no?, de estos sobrevuelos, evidentemente. A ver, me pero queda claro. Apenas la presidenta lo reconoció. Me queda claro que en la reunión que tuvieron el día de ayer, le dijeron a la presidenta, señora presidenta, existe un convenio desde hace más de 10 años donde nosotros utilizamos gran parte de la tecnología que tienen los Estados Unidos para poder realizar este tipo de investigaciones. Porque es una realidad que en México no tenemos ese tipo de drones, ¿no? O si los tenemos, realmente no con la capacidad que tienen los drones de los Estados Unidos. Lo que me llama la atención es que lo manejaran como una filtración de la CIA. ¿Por qué? Porque eso ya lo veo más como una presión de carácter político que una cuestión de seguridad. Primero llaman los vuelos, ¿no? El que existen tales vuelos y el mismo secretario de Defensa dice, tenemos conocimiento de 2. El hecho de que lo filtraron de la forma como lo filtraron empieza a generar una narrativa, porque incluso la presidenta hace el señalamiento a un periodista en específico, a Raimundo Riva Palacio, respecto a esta narrativa que se ha creado. Trump dobló al gobierno mexicano. Creo que hay una cuestión que es muy importante. La aceptación que ha tenido la presidenta de México incluso es mayor a la que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y la legitimidad que tiene, porque además pues tiene carro completo, ¿no? Tiene el Congreso, tiene el Poder Ejecutivo. Y me llama poderosamente la atención que parecería que los ataques están concentrados a tratar de crear una narrativa. Y no estás dando cuenta de algo, Adela, que creo que es importante. Todos vimos que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador
en un gesto de caballerosidad, va y saluda a la mamá de Joaquín Guzmán cuando se encontraron en el Triángulo Dorado, a petición expresa de la señora que lo estaba buscando por medio de los periodistas, porque quería entregarle una carta para que le ayudara a que le llegara a su hijo o que le pudieran autorizar una visa humanitaria para poder ir a despedirse de su hijo. Desde ahí empezaron a señalar que había un narcopresidente y un narcopacto. Y ahora han intentado por todos los medios generar una idea de que la presidenta de México tiene un pacto con criminales. Y sucede cuando vemos el video del general Cienfuegos en este acto de la Marcha de la Lealtad, donde dicen, ya ven, está retando a los Estados Unidos. Me parece que hemos estado viendo esas narrativas, que en realidad lo que la presidenta sale a decir hoy es, a ver, ¿existen estos convenios? ¿Están autorizados con el gobierno mexicano porque es en coordinación y solicitados por el gobierno mexicano? Es falso que sean vuelos espías, es falso que estén violando espacio aéreo mexicano. El problema es cómo dan a conocer la noticia, que también hay que reconocer algo. Si no hubiera sido por la noticia, tal vez no nos hubiéramos enterado que se estaban llevando a cabo esos vuelos con los drones. Eso hacen los medios de información, ¿no? Me queda claro, el problema es que lo manejan por medio de una filtración. ¿Pero lo maneja quién? O sea, la presidenta se refiere a esto como una campañita, ¿no? Y dice, ¿quién le filtró a CNN? Yo creo que ya no es una campañita, yo creo que es una campañota. Porque incluso la pregunta que le hace un periodista de forma expresa al presidente Donald Trump va en ese sentido. Y el presidente Donald Trump es cuando hace el señalamiento. Yo quiero mucho a México, tenemos una gran coordinación, pero México está rules, ¿no? Que podemos darle muchas interpretaciones, pero lo que él da a entender es que está manejado por los grupos criminales. Sí. Ya después confunde la migración como si fuera un acto criminal, etcétera, y termina acusando a México casi de que todos los criminales que han llegado a Estados Unidos han llegado por México. La gente me pregunta que cuál es la diferencia entre Canadá y México en ese sentido. Hay que recordar que en seguridad, la frontera más grande del mundo es la que existe entre Canadá y Estados Unidos. Y Canadá sí cede soberanía en el sentido de que las aduanas desde Canadá están manejados por elementos de migración y de agencias de seguridad de los Estados Unidos desde suelo canadiense. Por eso los ingresos, pues obviamente, si son de inmigración o de drogas, pues el peso es para las autoridades de los Estados Unidos, porque en México nosotros lo que hacemos es, tenemos nuestras propias autoridades y hasta que ingresan a Estados Unidos, las autoridades norteamericanas son los que empiezan a hacer esas revisiones. Checa tú la diferencia que hemos tenido ahorita desde que se implementó el operativo Frontera, los resultados que se han tenido, armas de fuego, drogas que se querían trasladar, y gran parte de los que quieren pasar drogas a los Estados Unidos son ciudadanos norteamericanos, de origen sajón o afroamericano, no mexicoamericanos. Eso es un porcentaje muy alto que demuestra que la responsabilidad no solo es compartida, ¿no? El reclamo que viene de México siempre. ¿Y por qué, si son tan buenas las agencias norteamericanas, no han podido acabar con el tráfico de drogas al interior de los Estados Unidos? Pues porque no quieren, ¿no? Porque a lo mejor es la forma de administrar el negocio también, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tú ves que esté pasando y pueda pasar en nuestro país en ese sentido? Y la relación con Estados Unidos. Me parece que el gobierno mexicano, incluso yo lo señalé públicamente, cuando inician la estrategia de seguridad fueron muy ambiciosos en los primeros 100 días. Y yo dije que eran, la verdad, se estaban poniendo metas difíciles de cumplir y que esperaba por el bien del país que las llevaran a cabo. Me parece que no solo las han llevado a cabo, sino que las metas quedaron incluso cortas a los resultados que hemos estado viendo. Te voy a poner un ejemplo. Por los decomisos y algunas El decomiso más grande detenciones. de fentanilo de la historia se hizo en México, en 2 hechos, el mismo día en el estado de Sinaloa. Recordemos ese hecho. Pero aparte, el día de ayer hubo, en la madrugada de entre ayer y hoy, hubo el decomiso más grande a nivel mundial también que tenga precedente de precursores químicos para la creación de metanfetaminas y la creación de veíamos fentanilo. a Omar García Harfuch ahí, ¿no? ¿Cuál ha sido la ventaja del trabajo de investigación y la coordinación entre agencias? Los resultados. Hay que recordar que la seguridad pública es prevención, Adela, pero nosotros cambiamos nuestro sistema de justicia en donde
creamos una paradoja impresionante. Copiamos un sistema norteamericano, ¿no? El famoso sistema penal adversarial, donde lo que se prioriza es la justicia sobre la legalidad. Pero la base importante de este trabajo es que la policía tiene capacidades de investigación. Y en México la policía, o sea, la Secretaría de Seguridad Pública, no tenía capacidad de investigación. Entonces, por eso pasaba lo que veíamos, que llegaba alguien y decía, oiga, es que antier esa persona me robó y presentó la denuncia. No, pero mire, trae hasta mi teléfono en la mano. Cuando el policía realizaba la detención, legalmente la detención era ilegal. ¿Por qué? Pues porque no habría flagrancia, no se presentó una denuncia, y entonces tuvimos que irle poniendo parchecitos, ¿no? Y ese sistema que buscaba priorizar la justicia sobre la legalidad, cuando nosotros le quitamos el jurado popular, le quitamos la justicia y lo convertimos en legaloide. Y es una realidad que no podemos perder de lado, que en México existe corrupción desde hace décadas, en las policías, en las áreas de procuración de justicia, que eran las procuradurías o las fiscalías, y también en el Poder Judicial. Tenemos que reconocerlo. Si no reconocemos, pues no podemos tener un dictamen. ¿Qué es lo que yo considero que va a suceder? Me parece que hay una gran ventaja en cuanto a los resultados que se han estado dando. Pero también me parece que hay una presión por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pues, digo, muy evidente. Pero no solo evidente. A ver, ¿a quién nos pusieron de embajadora de la? Sí, justo daba yo cuenta de eso, ¿no? Y recordemos algo, él abiertamente trabajó en la CIA, operaciones encubiertas, y hay que recordar que no existen ex agentes de la CIA, ¿no? No hay ex espías. Y ahora es el embajador. Veamos lo que sucedió en El Salvador. Veamos a quién acaban de nombrar, que nada más falta ser ratificado, como director de la DEA. Una persona encargada también de operaciones encubiertas especiales, que estuvo en México y estuvo en Colombia, ¿no? Que incluso hay que recordar por qué sale de la DEA. Él estuvo 21 años ininterrumpidos en la DEA y él sale en el año 2020. Curiosamente, cuando es liberado el general Salvador Cienfuegos. ¿Coincidencia? No lo creo. Cuando tú ves que todo va encaminado a que quieren interferir forzosamente en la estrategia de seguridad de México, el gobierno mexicano lo que dice, yo puedo coordinar y trabajar todo lo que tú quieras contigo. Lo que no quiero es que tú intervengas. ¿Y tú ves un claro ánimo de intervencionismo por parte de Estados Unidos? Pero por supuesto. Pero aparte no solo veo esa clara intención de intervencionismo. Están creando la narrativa. Me imagino que eso es lo que señala la presidenta en cuanto a la campañita. Porque crear la narrativa en el sentido de doblaron al gobierno de México, Estados Unidos está haciendo las operaciones. El ejemplo más claro, mi querida Adela, ahora, no son medios de comunicación afines con el presidente de Estados Unidos, ¿eh? No, pero me queda... No, a ver. CNN, Washington Post y New York Times, curiosamente, son los medios preferidos de las agencias norteamericanas y del gobierno de los Estados Unidos para filtrar información. Y qué casualidad que el mismo día sacan la nota de la filtración, pero como nota única. Esa coordinación, yo no creo en las coincidencias, Adela, con todo respeto. El problema es cuando se retoma en México y se crean narrativas que no son oficiales. Y nosotros cuando vendemos una opinión, ¿no? Y me refiero a venderla es porque te paga un medio de comunicación por dar tu opinión, no es que tú vendas lo que vas a decir. El problema es especular entre un hecho real y una opinión. Y el problema es que ya se han estado generando opiniones. Me llegó a tocar, incluso escuchar a expertos que decían que lo que pasa es que estos drones, con el olor, podían detectar dónde estaban fabricando metanfetaminas. Te voy a ser muy honesto, yo que soy experto en temas militares, obviamente tuve que preguntar y me dijeron, eso es imposible, ¿no? Sí, claro que tiene cierto tipo de geolocalización, pero no tiene absolutamente nada que ver en ese sentido. ¿Hacia dónde vamos, Adela? Yo creo que cada vez vamos a ver más acotados a estos miembros del crimen organizado, pero forzosamente necesitamos el apoyo de Estados Unidos. Te voy a decir en qué. Tráfico de armas de los Estados Unidos hacia México. Frenarlo lo más que se pueda. Segundo punto. Que está difícil que eso ocurra. Está muy difícil porque el problema es que ellos van a seguir diciendo que ellos venden las armas de forma legal. Ese es el grave problema que existe, ¿no? ¿Y cómo es posible que una subdistribuidora venda 200 rifles, fusiles Barrett para práctica de tiro, ¿no? Deportivo. Bueno, pero también cómo es posible que pasen aquí.
porque ahí es el problema también ya de la autoridad mexicana. Pues claro. Derivado de esa corrupción. Estados Unidos entendió también que ellos tienen un grave problema en la frontera, no solo por las autoridades mexicanas, sino por las autoridades norteamericanas que están corrompidas por los cárteles de la droga. Recordemos que incluso en este momento, por eso yo decía, es poco probable, sino por no decir imposible, que existan vuelos espías, porque ni siquiera se ha hecho la determinación legal de la declaración de grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Está por salir, ¿eh? No, por supuesto, pero todavía no es oficial. E incluso las mismas leyes americanas no te permiten que tú vayas a realizar operaciones incluso encubiertas, a menos de que no hubiera coordinación con el país, se le llama auspiciante, de donde forma parte el grupo criminal, en este caso México, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza que podemos tener? En ese trabajo conjunto, México ya puede solicitar, de acuerdo a las mismas investigaciones que existen en el país, ir por activos de estos grupos criminales que se manejan en el mercado bursátil de los Estados Unidos. Si tú le quitas el dinero a los grupos criminales, le estás quitando uno de los principales activos que se puedan tener. ¿Cuál ha sido el problema de la lucha o la famosa guerra contra las drogas? Y no hablo nada más de la de Calderón. No siguen la ruta del dinero. Exactamente. Y dos, cuando se crea la DEA hace casi 52 años con Richard Nixon, se creó para declararle la guerra al tráfico de drogas. Existían poco menos de 1 millón de adictos en los Estados Unidos. Los últimos números del año pasado hay más de 68 millones de adictos en los Estados Unidos. Significa que la DEA fracasó. Simple y sencillamente. ¿Dónde vienen las ventajas que tiene ahorita el gobierno mexicano? Y que la famosa lucha contra las drogas también fracasó. Por supuesto, ¿no? Que también fracasó. Y que el problema es que fue una bola de nieve. O sea, ¿por qué? Porque si tú no te vas a las estructuras criminales, que ya son empresas transnacionales, como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, que tienen presencia en los 5 continentes de este planeta, que operan en más de 100 países del mundo, donde vemos un socio, ¿no?, del Mayo Zambada, como el holandés que acaba de perder la vida en Atizapán, Zaragoza, Estado de México, y que era uno de los narcotraficantes más conocidos a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque él era quien movía los activos de gran parte de estos grupos criminales. Por eso nos llama la atención de repente saber que a lo mejor el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene inversiones en Asia, en África, en Europa, pues porque utilizan obviamente a este tipo de criminales que son quienes les abren las puertas, ¿no?, que son internacionales. ¿Cuál es la ventaja de México? Si tú puedes presionar ese sistema bursátil, que ha sido siempre el problema que hemos tenido en el país, le vas a pegar donde más le duele al criminal, en el bolsillo. Si no tienen dinero, no pueden corromper autoridades, no pueden comprar armas, no pueden negociar drogas. La guerra es muy cara, ¿no? Por supuesto eso que es muy cara. Se diversifican también. Y el cobro de piso, extorsiones. Y estamos viendo algo que no veíamos antes. Por ejemplo, lo que está pasando en Sinaloa, ¿no? Pero ¿cuál es el fenómeno de lo que pasa en Sinaloa? ¿Por qué se crea esta división entre el cártel de la droga más importante del mundo? Bueno, desde la detención del Mayo, ¿no? ¿Y por qué se da la detención del Mayo? Al día de hoy seguimos sin saber si lo secuestraron los Chapitos, si fue un operativo encubierto de los Estados Unidos, si fue una entrega pactada del Mayo, pero por obviamente la leyenda que era, a lo mejor no querer abiertamente reconocerlo y hacer una simulación con alguno de los hijos de su compadre Joaquín Guzmán, conocido como el Chapo, para poder hacerlo. Por supuesto que hay 3, 4 versiones que se pueden manejar, pero que ya se esté dando un enfrentamiento y una lucha interna de poder como la que se está llevando a cabo, pues te habla que por lo menos sí hubo una traición. Esa traición, yo no creo que de la nada se le ocurrió a uno de los hijos del Chapo Guzmán detener al Mayo, irse hacia Estados Unidos. Con uno de sus hermanos incluso. Pero se supone, Joaquín. sí, pero se supone que uno de los hermanos pues está preso y el otro, el que en teoría es ahijado del Mayo, es el que termina diciendo, padrino, véngase para acá. Sigue habiendo un hecho que obviamente pues no se ha terminado de corroborar, pero tampoco de desmentir. El hecho de que si el gobernador iba a estar presente en la reunión o no. Ese hecho sigue en el aire, porque recordemos que incluso hubo una simulación por parte de la fiscal del estado de Sinaloa. Claro. ¿Y qué pasó con la fiscal? Nada. Renunció.
En teoría hay una carpeta de investigación abierta, Bueno, en ¿no? teoría. Me imagino que No el han ni fiscal declarado. general de la República, Gertz Manero, con la habilidad y la rapidez que se maneja la Fiscalía General de la República, ya estará llevando a cabo la investigación. Y entiendo que hay datos que no se den a conocer públicamente porque vienen con la secrecía de la investigación. Pero ¿qué pasó con ese hecho que sucedió con la detención del Mayo? Hay que recordar que no es la primera vez que hay un problema, una división en el cártel del Pacífico, que es el cártel de Sinaloa. Recordamos cuando pasó con Beltrán Leiva, ¿no? Y este rompimiento que posteriormente es cuando se terminan convirtiendo en este grupo del H1, H2, el H9, que son con los que mezclan o quieren acusar al general Salvador Cienfuegos, ¿no? Esto ya había pasado anteriormente. ¿Cuál es el problema? El problema es que era una facción a lo mejor que no tenía la misma fuerza que todas las demás facciones que existían dentro del cártel de Sinaloa. Cuando nosotros vemos que pasa esto, la gran pregunta no es por qué se llevó a cabo, sino cuál era el interés de que se pudiera realizar un rompimiento como el que se hizo para generar violencia. No solo en no solo en Sinaloa. La pelea entre estas dos facciones del cártel de Sinaloa ha afectado al narcotráfico incluso a nivel internacional. Ejemplo, el asesinato de este personaje, el holandés, que incluso ya cambió la forma en cómo se opera el narcotráfico en ciertos países de Europa, porque él era el punto de contacto para la entrada de drogas y de armas, y a su vez también salida de armas de Europa por parte de los muelles que existen en Países Bajos. A ese grado de importancia es lo que está sucediendo. En México tenemos a dos de los grupos criminales de los 5 más importantes y poderosos del mundo en México. Cuando empezamos a ver las acciones que está llevando el gobierno de México, las detenciones que se realizan todos los días, que además sí vienen aparejadas de órdenes de aprehensión y a su vez con autos de vinculación a proceso. Y todo el mundo dice, es que el Poder Judicial a lo mejor ahora sí está haciendo su trabajo. Puede ser, pero también puede ser que a lo mejor ahora nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de hacer buenas investigaciones y en lugar de detenerlos supuestamente en flagrancia, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasaba? Íbamos pasando, volteamos, fuimos agredidos por civiles que iban pasando, entonces los detuvimos en flagrancia. Y después salía el video de que no fue así. Ahora lo que se hace es, de acuerdo al trabajo de investigación de gabinete que ya se tiene, se solicita una orden de aprehensión o una orden de cateo y va y se ejecuta. Creo que eso ha sido parte fundamental de lo que está manejando en la nueva estrategia. Otro punto que me parece muy importante es, hoy la presidenta dio un ejemplo de algo que yo siempre he pensado que tiene que ser en cuestiones de política y de seguridad, tanto de seguridad nacional como de seguridad interior como de seguridad pública. Reconocer que hay un hecho que aunque lo hayan manejado como quieran manejarlo, ¿no? Como una filtración, el hecho existe. ¿Sí? Eso nos da certeza de que por lo menos la filtración llevaba una intención, a lo mejor el reconocimiento tácito de lo que ya existe en este trabajo de coordinación con el gobierno mexicano. ¿Qué significa? Y puedo entender que hay cierta información que no se da a conocer porque es prevenir a los grupos criminales. Así como existen esos drones que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Te está diciendo que solamente están en búsqueda de laboratorios de fentanilo. Y que nada más es en el estado de Sinaloa, de acuerdo a la misma información que se filtra desde Estados Unidos. Pero ¿tú crees que los grupos criminales no tienen también para comprar antidrones y ahora proteger esa parte, ahora que ya se tiene conocimiento de la noticia? Bueno, la guerra entre ellos está saliendo cara, ¿no? Muy cara. ¿Y dónde viene el problema? Fíjate, tú sabes que hay días en que en el estado de Sinaloa, todo el estado de Sinaloa, no ha habido un solo homicidio. Pero ¿qué ha pasado? Que cuando sí sucede algo en el estado de Sinaloa, es retomado por todos los medios. ¿Para qué? No quieren reconocer el trabajo que está haciendo el gobierno federal. Y yo puedo entender que haya una parte política. ¿Quiénes no quieren? Muchos medios de comunicación y, por supuesto, la oposición en México. El día de ayer incluso Ayer hubo violencia en Culiacán, por ejemplo. Y también hubo la filtración de esta noticia, ¿no? De que la CIA estaba haciendo vuelos espías sin el conocimiento del gobierno mexicano. Y hoy mismo el gobierno mexicano dice, no, dice, esto... No, dijo que sí, pero que eran legales. Ah, no, sí. El gobierno mexicano incluso explica de forma normal.
Sí, y desde hace muchos años se llevan a cabo. Incluso la misma nota señala el antecedente, que la última vez que se habían utilizado esos drones oficialmente había sido en febrero del 2022. O sea, sí existían antecedentes que se llevaban a cabo. Pero me gusta mucho la parte frontal que ha asumido la presidenta al señalar, sí señores, sí vamos contra los grupos criminales, estos son los resultados, esto es lo que se da a conocer, y que incluso veamos hechos como ver al secretario de Defensa Nacional con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con la tropa, platicando, explicándoles qué sucede, dándoles ánimos, estando ahí al pie del cañón con ellos y diciéndoles, señores, vamos a tener que seguir trabajando, vamos a tener que seguir aquí. Son imágenes poderosas. Muy poderosas. La imagen del hijo del expresidente López Obrador ayer con el gobernador de Sinaloa, ¿cómo lo lees? ¿Qué te dice? Me parece que es ya una parte de cuestión política partidista, como decir, los que estamos vamos a estar aquí juntos y vamos a hacer más grande al partido, pero que a su vez ligar forzosamente a Morena con el gobierno federal, pues no se puede. Porque simple y sencillamente, aunque la presidenta provenga de Morena, no es Morena. Incluso ella misma lo explica, ¿no? en la conferencia del día de hoy. Pero me parece que también es un espaldarazo político al gobernador que ha sufrido tantos ataques. Pero con todo respeto... Bueno, que ha sido señalado pues brutalmente y pues casi de manera evidente, ¿no? De tener algún nexo, pues. Y que me parece que ¿No él... es una provocación? No creo que sea una provocación, creo que es un espaldarazo al gobernador. Pero en lo personal también creo que el gobernador, creo que políticamente ha sido muy imprudente, ¿no? Tú no puedes salir y decirle a la gente que no hay inseguridad cuando la gente percibe inseguridad, ¿no? Oh, bueno. Tú puedes salir hoy y decirle, señores, hoy no hubo un solo homicidio en el estado de Sinaloa. Y el problema es que pueden pasar 29 días sin que haya un solo homicidio. Pero el día 30 hubo 9, 10, el número de homicidios que tú quieras, y entonces la narrativa es, todo está mal en el estado de Sinaloa. Si tú tienes un gobernador que no es sensible, y yo lo explicaba, a ver, vemos a criminales que asesinaron a un padre de familia y a 2 menores de edad. Tú lo que tienes que reconocer es, el culpable es el delincuente que los asesinó, pero es responsabilidad del Estado no haberlo prevenido. Pues claro. Cuando tienes poca sensibilidad, pues obviamente el gobernador es rechazado. Y a esto se suma también parte de un movimiento político al interior del Estado, en donde se manejaron varias manifestaciones encabezadas por algunos políticos de oposición locales. Eso no quita que la gente, el ciudadano de a pie que sí quiso ir a manifestarse, tiene todo el derecho. El problema es que en México muchas veces se vieron muy confundiendo. espontáneas esas marchas. Ese es el problema de una marcha tan espontánea. En México, para lo único que somos buenos para organizarnos es para la tanda, y eso cuando nos toca cobrar. Es que es real, ¿no? Y nada más porque cuando nos toca cobrar el número, porque para pagarlo muchas veces Sí, nos cuesta trabajo. claro, también se tardan. Ahí es donde viene el problema. Y yo no le quito la legitimidad al ciudadano de a pie que quiso ir. El problema es que hubo charlatanes que quisieron aprovecharse de lo que sucedía para manejar un discurso político, ¿no? Y los hay en todos los partidos, pero aquí sucedió en ese hecho en específico. Pero cuando tú empiezas a ver ese trabajo de coordinación que empieza a dar resultados, si nosotros seguimos como vamos, yo les decía, vamos a tener... O sea, hay un cambio claro de estrategia. Se acabó abrazos, no balazos, ¿no? Me parece que se tergiversó abrazos, no balazos. Lo que es sí, que tú eres bien chairo, compadre. soy muy chairo, Sí, no pero manches. también soy realista. A ver. ¿A qué me refiero soy realista? El decir que el presidente fue y saludó a la mamá de Joaquín Guzmán es una prueba de que es narcotraficante, por el amor de Dios. Eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Tenemos a un Felipe Calderón que no podemos decir que es narcotraficante cuando su secretario de Seguridad Pública ya fue sentenciado por proteger a un grupo criminal como el de Sinaloa. Y no podemos decir que Calderón fue narcotraficante por más que yo quisiera o alguien quisiera señalarlo, No, porque pues, legalmente no se le ha juzgado. Pues, ¿no? Legalmente no se le ha juzgado. Podemos acusarlo de otras cosas porque no se dio cuenta. Pero todavía el narcotraficante no. Pero es lo mismo con el presidente. Ese es el mismo problema de crear una narrativa. Cuando tú empiezas a crear una narrativa, y recordemos que todo empezó con narcopresidente y después le llamaron narcocandidata. ¿Cuándo ha habido una sola prueba de que la doctora Claudia Sheinbaum tenga que ver con grupos criminales?
No existe. El decir que porque el general Cienfuegos fue a la Marcha de la Lealtad, cuando es un protocolo militar, porque pero es fue una director del narrativa colegio. que deriva de todas estas señalamientos. Pues también ahí tendrían que cuidar la narrativa. Pero ¿no? ¿quién hace los señalamientos? Yo nunca he escuchado que salga Donald Trump a decir la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, está ligada con narcotraficantes. No, pero parece ni el poco que gobierno de los diga Estados hoy Unidos. como nunca México está liderado o manejado o dirigido por el crimen organizado. No es poca cosa. Pero también me parece que tiene que ver con esa intención que tiene el gobierno de los Estados Unidos, que en una guerra comercial quiere hacer presiones, ¿no?, de tipo de seguridad pública para, a su vez, para que sea una afectación de seguridad nacional, señalando que el culpable de todo es México. Porque hay que recordar que Donald Trump gobierna para la gente que votó para él. Y mientras él siga manteniendo esos niveles de popularidad, a él no le importa. Porque además él no va por un siguiente periodo. A lo mejor los primeros 4 años fue un poco más prudente. Sí, ahorita va por todas las canicas. Pero fíjate, ¿no? Adela, nada más para que veas cómo sí existe una narrativa. Elon Musk, mano derecha, ¿no?, del presidente Trump, dueño de la red social X, anteriormente Twitter. Él mismo saca un tuit donde dice que supuestamente el Senado mexicano autorizó que Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ingresaran a México para ir en contra de los carteles de la droga. Y la misma red social, ya ves que ahora te permiten, cuando hay una fake news, hacer comentarios, le dicen, eres un mentiroso, jamás se autorizó eso. Es como lo que pasó, ¿no? Ahora dicen, ¿ya ven cómo sí se dieron? Vinieron los americanos aquí a México, se les autorizó, vienen a luchar contra los narcotraficantes, pero lo están escondiendo. Adela, existe intercambio militar entre México y Estados Unidos desde finales de los 60, 70. Que vienen a entrenar. Sí, pero desde hace muchísimos años. El problema es crear esas narrativas. Bueno, el problema es también la narrativa de la soberanía nacional, ¿no? Ahora, ¿estos vuelos atentan o no contra la soberanía nacional? ¿Son legales? ¿No son legales? Hoy la presidenta de México dijo que son legales porque aparte fueron a solicitud del gobierno mexicano, de acuerdo a la coordinación que existe entre el gobierno, entre el ejército de los Estados Unidos y el ejército mexicano, y que además fueron solicitados por el gobierno mexicano. En ese sentido, por supuesto que no hay violación al espacio aéreo, no fueron entonces tampoco vuelos espías, y me parece que a eso se refería la presidenta con que hay una campañita, el hacer el señalamiento de que supuestamente Estados Unidos mandó estos vuelos espías porque ya dobló a la presidenta o la presidenta no sabía, porque el problema es eso, querer hacerle ver a la gente que la presidenta no es la líder que los mexicanos necesitamos, donde se enarbola el nacionalismo, porque hay que reconocer algo, Adela, yo nunca había visto tan unido al mexicano e incluso al latinoamericano con los boicots a empresas norteamericanas como por ejemplo Coca-Cola. Eso es algo que a mí me tiene muy contento, porque nunca no nos unimos para nada, más que para apoyar a la selección cuando siempre perdemos en penales, ¿no? Bueno, ahora ver que no solo México, la comunidad latinoamericana se ha unido en este boicot porque se sienten ofendidos de lo que sucedió, ha hecho también que se enarbole mucho el nacionalismo en México. Y que de repente... Sí, está bien, hermano, un nacionalismo malentendido, ¿no? Lo que pasa es que sería un nacionalismo malentendido si se pensara que se protege a grupos criminales. Y como lo dijimos desde el principio, y hoy mismo la presidenta lo dijo, todos los mexicanos de bien lo que queremos ir es desaparecer y acabar con estos grupos criminales que tanto afectan al país, pero respetando la soberanía nacional. ¿Por qué? No nos hagamos tontos, Adela. ¿Cómo nos enteramos por medio del juicio del Chapo Guzmán que agentes de los Estados Unidos disfrazados de marinos ingresaron a México y fueron a llevar a cabo el operativo para detener al Chapo Guzmán? Por el juicio. Si no ha sido por el juicio, no nos enteramos, ¿no? Eso no solo pasó en ese sexenio, sino, recordamos, con Enrique Peña Nieto se les autorizó incluso la aportación de armas de fuego a los 48 agentes que estaban de la DEA en México. ¿Cuál es la historia de la DEA en México? Vienen, utilizan a delincuentes... Hasta que lo acotó López Obrador. Sí, porque es cuando el presidente dijo, no, señores, ustedes vienen a traernos la violencia aquí y ustedes quieren irse a Estados Unidos, pero ustedes no frenan el flujo de armas de fuego.
Recordemos lo paradójico que fue que un agente de los Estados Unidos de la DEA encubierto fuera atacado con armas que fueron autorizados por el operativo Rápido y Furioso. Cuando nosotros vemos ese tipo de situaciones, ya es de lo que nos enteramos, imagínate todo aquello que no nos enteramos. Pues por supuesto que te das cuenta que siempre ha habido una manipulación por parte del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a los resultados que se buscan. Y una simulación en nuestro país también. Pero México realmente durante décadas fue el reino de la simulación y la ilusión, el famoso gatopardismo, ¿no? Haz mucho como para que se vea que hay un cambio, pero en realidad las cosas siguen igual. Pero tú le estás apostando a que ahora sí hay un cambio. Y que las cosas no van a seguir igual. Es que nosotros estamos viendo el cambio en cuanto a las acciones que suceden en el día a día. Obviamente, también porque el gobierno de México tiene el cuchillo entre los dientes. El margen de maniobra es muy pequeño. Sí. ¿Por qué? Porque en cualquier momento te pueden decir, ¿qué crees? No estoy de acuerdo porque los resultados no se están dando, entonces ahí van aranceles, ahí va esto, ahí va el otro, ahí va aquello. Pero si no se reconoce que la doctora supo frenar el intento de Donald Trump de imponernos aranceles y de imponernos incluso, en ese sentido así, casi mandar tropas militares en contra de grupos criminales mexicanos, es porque ella tuvo una capacidad de negociación que incluso el mismo Trudeau le reconoció y la buscó para que pudiera apoyar al gobierno canadiense. ¿Cuáles han sido los mensajes y las notas de los diputados europeos y de la comunidad europea? A ver, líderes de Europa, vean cómo negoció la presidenta de México con Donald Trump. Cuando tú ves eso, Adela, ¿tú crees que no hay un tinte político también en el sentido de decir, oye, es demasiado popular la presidenta de México? Hay un nacionalismo en México donde tenemos mucha comandanta. Hay que empezar a pegarle, porque no olvidemos que vienen elecciones también este año, ¿no? Independientemente de la judicial, hay elecciones de estados. Oye, rápidamente, la judicial, ya estás en la última etapa, ¿no? Ya aparecimos en las listas del INE. La bolita salió. Fui la última persona insaculada. Sí, ya sé. Yo me inscribí. La última bolita. Por medio del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, ¿no? Así es. Y fui la última persona insaculada de todos. Obviamente, yo incluso ya estaba preparando mi discurso para dar las gracias de que no había quedado. Ya no se dicen número 20, dicen mi nombre. Yo creo que grité a tal grado que hasta mis vecinos festejaron también. Y bueno, obviamente, pues ya nada más el procedimiento administrativo que se está llevando a cabo. El jueves, si todo va conforme a como se ha dado la situación, se mandarían ya imprimir las boletas para que obviamente pudiera haber elecciones el 1 de junio de este año. Oye, rápidamente, de última hora, Estados Unidos ya designó a los carteles como organizaciones terroristas. Más bien ya fue ratificado por el Senado, ¿no? Sí, es correcto. Y yo entiendo... Lo que decías que no había ocurrido, ya ocurrió. Es que no había ocurrido. Pero ya hasta el día de hoy. ¿No? As we speak, en lo que estábamos hablando. Bueno, ya ocurrió. Adela, creo que antes de venir a la entrevista, ahorita han pasado 3 hechos completamente distintos que ayer no teníamos esa certeza, ¿no? La mañanera, esto, en fin. Gracias, te voy a invitar a más debates. Al contrario. Muchas gracias. Gracias, César, muchas gracias. Oigan, ustedes...